Los huirráricas o huicholes son un grupo étnico que habita en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. En su propia lengua, debemos llamarlos huirrárica en singular o huixaritari en plural. Habitan en la Sierra Madre Occidental, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, al norte del estado de Jalisco, así como en la Yesca y el Nayar, en el estado de Nayarit. También hay grupos minoritarios en los estados de Zacatecas y Durango. Son 6 las comunidades más importantes en donde se asientan los huirráricas: San Andrés Coamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y San Miguel Huaixtita en el estado de Jalisco y Guadalupe Ocotán en Nayarit. Cada uno de las cuales es autónomo, tiene sus propias autoridades civiles y religiosas. El origen de los huirráricas es incierto, aunque se han elaborado algunas hipótesis basadas en datos lingüísticos, mitológicos y arqueológicos. Es probable que desciendan de distintos grupos que en algún tiempo se fueron asentando en la sierra. Posiblemente algunos grupos fueron tribus que pertenecieron a la familia yuto-azteca que huyeron del poderío de algún imperio mesoamericano y se asentaron en territorios en los que se encontraron con otros grupos ya establecidos. Algunos autores sugieren que descienden de alguno de los grupos provenientes del norte y establecidos en la meseta central de México. Para otros, sus antepasados son cazadores-recolectores chichimecas o teochichimecas. También es probable que algunos grupos de las tierras bajas de la costa se hayan mezclado con los antepasados de los huicholes. La tradición oral narra cómo los dioses salieron del mar y fueron peregrinando hacia el oriente de la sierra. En el periodo de la conquista, muchos sobrevivientes huyeron a la sierra. Esta, por su difícil acceso, no fue conquistada. Se poblaron sus alrededores durante la última década del siglo XVI y principios del XVII. Los pueblos de Colotlán, Mezquitic, Huajimic, Huejuquilla y Tenzompa fueron fundados por los españoles como fronteras para delimitar el territorio conquistado. Los huirráricas llegaron como refugiados, provenientes de Jerez, Zacatecas a la región de la Barranca de Bolaños, después de que llegaran los tepecanos o tepehuanes. Los antropólogos e historiadores no están de acuerdo respecto a la fecha en la que llegó esta etnia a la región, pero los mismos huirráricas reconocen en sus leyendas que, cuando llegaron a sus tierras actuales, ya había otra etnia que las habitaba. La historia oral de los tepehuanes afirma que algunas poblaciones actualmente habitadas por los huirráricas, como por ejemplo Santa Catarina, fueron tepehuanas en el pasado. Además, no existen relatos en la historia oral ni de los tepehuanes, ni de los huicholes, que hable de ninguna conquista o dominación de los huicholes por parte de los tepehuanes. Es probable que se mezclaran los pueblos, ya que es evidente que estas dos etnias compartían muchas tradiciones y rituales, tal como el del uso de chimales, o palos de oración, y del peyote en sus ceremonias, y hasta solían unirse bajo un solo líder para defenderse de las incursiones españolas y para montar rebeliones contra el gobierno colonial español. El territorio huirrárica abarca cerca de 10.000 kilómetros cuadrados. Es cruzado por varios ríos que corren por profundos barrancos, formando islotes dentro de la Sierra Madre Occidental. Según el Censo General de Población y Vivienda 2020, hay 47.625 huirráricas a nivel nacional, de los cuales, poco más del 50% vive en el estado de Nayarit. Actividades económicas. Artesanías. Durante los años 60 del siglo XX, en la época de la cultura hippie, se despertó un gran interés por las artesanías huirráricas. Muchos arqueólogos relacionaron su estética con las experiencias psicodélicas. Como consecuencia de esto, la mayoría de los huirráricas tomaron la decisión de realizar sus artesanías para venderlas. Entre las artesanías que estos pobladores realizan pueden encontrarse los cuadros de estambres, los bordados en las ropas, los instrumentos musicales y las figuras decoradas hechas por los huirráricas son de las artesanías más famosas en el territorio nacional y a nivel internacional. Algunos miembros del pueblo huirrárica decidieron dedicar todo su tiempo para trabajar en la artesanía, de esta manera obtienen más ingreso y dan a conocer en mayor medida sus hermosas creaciones. Ganadería. Los pobladores huirráricas cuentan con gran cantidad de ganado vacuno, que suelen correr con mucha libertad por la sierra.
Sin embargo, durante la temporada de siembra lo mantienen alejado de la siembra mediante corrales para proteger los sembradíos. También crían guajolotes y gallinas. Es de mucha importancia para los wixárikas, estos animales son sacrificados en muy pocas oportunidades. Pero la cría de los cerdos, o porcicultura, es una actividad que no tiene algún significado religioso relevante para esta cultura, por el que no suele ser ni consumido, ni criado para la venta. Agricultura. Cuando se habla de cultivos podemos hablar del cultivo del coamil, que es una actividad que se practica para la subsistencia. Sin embargo, dicen que también se trata de una práctica que se hace con fines religiosos. En la cultura de los wixárikas podemos encontrar ciertos métodos tradicionales utilizados en el cultivo, como lo son la roza, la tumba y la quema. Importante no olvidar que los frijoles, el maíz y la calabaza pueden crecer juntos en el coamil. De hecho, a las orillas del coamil estos indígenas sembraban flores de cempasúchil y amaranto. Etnoturismo. El etnoturismo en la región de los wixárikas tiene como propósito visitar a todos los centros urbanos y turísticos que tiene esta región para desarrollar mucho más la venta de su artesanía. En estos recorridos en la región de los wixárikas suelen pasearse no solo por sus centros artesanales, sino también por los diversos centros sagrados, que están relacionados con el peyote. Organización social. Los wixárikas se rigen por una casta de chamanes, guerreros y hechiceros misteriosos, que libran épicas batallas en el plano sobrenatural, con el fin de resolver problemas y asuntos mundanos o divinos. Al gobernador se le conoce como Maracame, aquel que sabe. Esta casta prepara a nuevos chamanes, o matehuame, aquel que sabrá, para mantener vivo el linaje y conocimiento. El sistema wixárika de autoridad tradicional actual es una mezcla de organización grupal prehispánica con costumbres impuestas por los misioneros. Entre estas autoridades, están los cahuiteros, ancianos, quienes han cumplido con sus obligaciones civiles y religiosas para con la comunidad. Aparte del hecho de que cuentan con el conocimiento de las tradiciones del grupo, es por eso que son los miembros más respetados y venerados de la comunidad. El cahuitero es responsable de elegir a los miembros del gobierno tradicional, que se renueva cada año en una ceremonia donde se intercambian varas de madera, varas de poder. Esta ceremonia se realiza en enero de cada año. El gobierno se compone de una serie de oficiales encabezados por el tautani, gobernador, cuya principal función es de carácter judicial, aparte de jugar un intrincado rol en la toma de todas y cada una de las decisiones. Otros funcionarios son el juez y el alcalde, los tenientes o delegados y los topiles, cuya principal función es como mensajeros o policías y que están bajo las órdenes de un capitán. Existen también otros cargos religiosos asignados a cada templo o tupica. Creencias religiosas. Los huicholes o wixárikas son bastante religiosos y tienen prácticas únicas en México. La religión de los wixárikas se divide principalmente en dos categorías: los animistas, con arraigo religioso prehispánico, y el catolicismo. Las religiones cora y wixárika son prácticamente las únicas en México que cuentan con una población importante, 50% de fuertes creencias, tanto nativistas como animistas, es decir, con un arraigo religioso prehispánico y con menores influencias del catolicismo. El otro 50% de su población profesa el catolicismo. En su religión se consideran 4 principales deidades: maíz, águilas, ciervos y peyote, todas ellas descendientes del sol, Tau. La actividad central en la religión tradicional de los wixárika es la recolección y consumo ritual del peyote, un cactus alucinógeno, que se encuentra en el lugar que ellos llaman Wirikuta, desierto del amanecer, específicamente en el monte llamado El Quemado, que se ubica en la región de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. El peyote no crece en la región de los wixárikas, pero es abundante en San Luis Potosí, territorio que fue dominio central de los huachichiles antes de la llegada de los españoles. A los huachichiles se les reconocía como una etnia fieramente defensiva de su territorio. Que los huachichiles hubieran dejado pasar por su territorio a guerreros a cazar sin perturbarlos indica que los reconocían como parte de su misma etnia. Esto lo confirma la historia oral de los wixárikas, así como la similitud entre el idioma de los wixárika, que tiene más similitud con la lengua de los huachichiles ya extinta,
que con la de los Coras, sus vecinos actuales. Sus deidades, más que dioses, consideran a las fuerzas de la naturaleza como sus familiares. Nuestro abuelo fuego, Tatewari, que fue el primer hombre, el primer peregrino. Nuestro padre sol, Tayaupa. Nuestra madre, el mar, Tatearamara. Nuestro hermano mayor, el venado azul, el guía espiritual de los Wixárikas. Ninguna fuerza es más importante que otra porque si no hubiera tierra, no habría mar. Si no hubiera día, no habría noche. La anciana Nakawé. La etnia considera que las cosas se formaron a partir del sueño de la anciana Nakawé, nuestra abuela. Antes del mundo había mar, agua. Ella es la madre y la vida. La autoridad civil es encabezada por un gobernador llamado Totowani, y se renueva anualmente. Los Mara, Akate o Maracames, cantadores o sacerdotes tienen como misión conservar y mantener vivas las tradiciones. Cabe mencionar que la religión va implícita a través de la vida del Wixárika, forma parte de su identidad y está presente a lo largo de su accionar, de sus costumbres y en la cotidianidad tanto individual como en lo comunitario. La religión viene a ser un compromiso fundamental en su existencia, es parte de su cultura y de sus distintas formas de expresión. Vestimenta masculina. Los Wixárikas son notorios por lo vistoso de su indumentaria. La camirra, camisa o kutuni, es una camisa larga, abierta de los costados y sujeta a la cintura con el huayame, faja ancha y gruesa, hecha de lana o de estambre. Encima de la faja van varios morralitos bordados, llamados iyame o waikuri, unidos con un cordón. En ellos no se guarda nada, sirven únicamente para completar el adorno. Cruzado al hombro llevan uno o varios kuchuri o morrales tejidos o bordados. Sobre la espalda, la tuwaxa, tubarra, especie de pañolón bordado, se anuda al cuello y tiene en la orilla una franja de franela roja. Un sombrero que ellos llaman rupurero, supureru o subreru, hecho de palma y adornado en formas diversas según el uso, con chaquira, plumas, estambre, flores, espinas o pedazos de corteza. El hombre es siempre el que usa la ropa más adornada. Femenina. En contraste con la indumentaria masculina, el traje de la mujer wixárika es sencillo, consta de una blusa corta hasta la cintura, a la que llaman kutuni. La falda de pretina, llamada iwi, lleva en el borde inferior una amplia franja de bordados, lo mismo que la blusa. Se cubre la cabeza con el sikuri, rikuri, formado por 2 cuadros de manta blanca, también bordados bellamente. Para sus fiestas, los Wixárikas acostumbran pintarse la cara con dibujos simbólicos, y en las ceremonias rituales los maracates utilizan los mugueris, palillos adornados con plumas. Música y baile. La música y el baile entre los Wixárikas tienen fuertes rasgos prehispánicos y forman parte del ritual con que se honra a la divinidad. Los bailes son poco variados y los pasos muy sencillos, llevan el ritmo con los pies. Una característica de las celebraciones es la de que acostumbran tomar nahua, tejuino, bebida hecha a base de maíz fermentado, distinta al tejuino popular, que es una bebida que embriaga y tiene un sabor distinto. La música y el baile en la cultura de los Wixárikas tiene gran relevancia dentro de las prácticas religiosas y sirven para honrar a la divinidad. Arte huichol. Para los Wixárikas las artesanías que realizan en su día a día no las consideran como obras de arte, sino la manera de contar historias y mitos de su cultura. En cada oficio el Wixárika deja una parte de su vida. Las ilustraciones que realizan las hacen con chaquiras representando una gran variedad de formas y animales, que definitivamente se vuelven maravillosas e impresionantes a la vista de cualquier otra persona fuera de sus comunidades. La artesanía wixárika se divide en 2, la que se fabrica para vender y la que tiene un propósito meramente religioso. Algunos de los símbolos que más se repiten en el arte wixárika son: venados, asistente del fuego abuelo, Tatewari, y creador del peyote y maíz. Fuego, representa a la divinidad principal. Flecha, simboliza el género masculino. Juega, representa el género femenino. Águila, puente de comunicación entre los dioses y el hombre. Habitaciones de los huicholes. Los huicholes viven en casas agrupadas en pequeños ranchos formando cuadrados. Las casas están hechas de adobe con techos de paja con muy poco espacio y casi ningún mueble.
En algunos casos excepcionales puedes encontrar casas con más de un cuarto y pequeñas estructuras llamadas ririki que básicamente funciona como una capilla dedicada a los dioses y antepasados de sus familias. Lo que comen los huicholes. Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, los huicholes, al ser una de las únicas tribus que han mantenido sus costumbres y tradiciones desde la conquista, por lo que la gastronomía también ha permanecido con ellos. La mayoría de los platillos utilizan maíz, frijoles, calabaza, pimientos, papas o flores de agave. Básicamente lo que ellos pueden cosechar en sus terrenos irregulares. Huachales, platillo preparado con maíz y calabaza seca. Temachaca, cáscara comestible de un árbol y damascos deshidratados. Como postres puedes encontrar guisantes, polvorones, dulce de malvaviscos y el marco de chocolate.